Eso es. Muy bien. Pues habíamos iniciado este pasaje de Hebreos 11:7 hablando de la vida de Noé y su familia. Y verdaderamente en este versículo pues hay muchas cosas que contemplar, que Dios dejó plasmadas en su palabra para seguirnos hablando. Noé viene a ser el puente o la unión entre aquella generación antes del diluvio, aquella humanidad que pereció toda bajo el juicio de Dios, y Noé y su familia lograron entrar en el nuevo tiempo de Dios y preservó a Noé y su familia para volver a poblar la tierra y para volver a levantar hombres y mujeres de fe. Así es que Dios ha traído esa vertiente, esa corriente de hombres y mujeres de fe desde el principio. Dolorosamente también ha venido esa corriente de hombres y mujeres incrédulos que no aceptan los llamados de Dios, los avisos de Dios. Y bueno, esto está llegando todavía a nuestra vida. Cuando se escribió el libro de Hebreos, habían pasado ya alrededor de quizás algunos 15 o más siglos hasta los días en que se escribió el libro de Hebreos, y Dios vuelve a tomar el testimonio, lo vuelve a traer delante de nosotros como para hablarnos que esta corriente de la vida viene desde el inicio de la humanidad. Hablamos en reuniones pasadas de la vida de Adán y Eva, de la vida de Abel, de la vida de Enoc, y ahí vemos plasmado que desde el principio de la humanidad Dios vino al hombre para restaurarlo a su eternidad, a su divinidad, a su santidad. Y en esto vamos a aprender mucho de esa obra que Dios lleva a cabo en los corazones de las personas. Y leyendo de nuevo el versículo de Hebreos 11:7, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bueno, hay un versículo, lo leímos la semana pasada, a lo mejor hoy lo vamos a tomar de nuevo, 1 Corintios 6:9, que dice: ¿qué no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Bueno, Noé fue hecho heredero de la justicia, recibió una justicia como herencia de su fe. Entonces, él fue a la presencia de Dios cuando terminaron sus días por la justicia que recibió de Dios. Dios lo cubrió con una justicia perfecta. ¿Cuál es esta justicia perfecta? Es la vida de Cristo. Dios nos viste desde el principio. Cuando Adán y Eva pecaron, dice que Dios los vistió con túnicas de pieles. Bueno, ese versículo en Génesis 3:15 dice que esas túnicas de pieles de esos animales hablaban de la muerte de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero Dios lo hizo. ¿Y por qué ellos aceptaron ser vestidos? Porque esa vestidura hablaba de la justicia de Cristo muriendo para pagar sus pecados. Lo primero que supimos de Adán y Eva fue que ellos pecaron contra Dios.
Entonces, ¿cómo iban ellos a heredar el reino de Dios si por su pecado se habían convertido fuera de la justicia o injustos, reprobados por la ley de Dios y condenados? Bueno, cuando Dios los vistió, esa figura sigue prevaleciendo, porque esa figura sigue obrando. Dios nos viste con la vida de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bueno, para aceptar que Dios nos vista, pues hemos de creer en esa obra que Cristo cumplió en la cruz, entregando su vida para pagar la culpa de nuestros pecados. Bueno, en ese sentido, esta fe fue la que obró en Noé para ser heredero de la justicia de Dios. Y en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Bueno, esa justificación habla de que Dios aprueba nuestras vidas por la justicia o por la vestidura de Cristo. Bueno, en un sentido, si esto es lo que Dios nos muestra, es la manera como Él puede aceptarnos, pues nuestra parte es creerlo, aceptarlo y que venga a nuestras vidas para que nos vista, para ser herederos de la justicia de Dios, que es por la fe, ¿verdad? Bueno, así viene mostrando Dios esta manera. Bueno, esta manera se anuncia en el Evangelio, porque el Evangelio dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje de Dios. Las figuras de los animales sacrificados representaban o anunciaban hacia adelante este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús. Bueno, cabe hacernos una pregunta: ¿cuál es el mensaje para ti que eres un creyente de Cristo en este pasaje que Dios habla cuando Noé preparó con temor el arca en que él y su casa se salvasen, y que por esa fe que él tuvo en lo que Dios le advirtió, pues condenó al mundo? Porque Dios lo pone de testimonio, que ellos también podían haber creído, podían haberse salvado, pero no creyeron. Aquí la palabra dice que cuando Dios advirtió, le avisó el peligro o el juicio que venía, dice que cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Bueno, en un sentido, nosotros apresuradamente, como si el juicio ya estuviera a la puerta de nuestras vidas, con temor preparar la salvación. Bueno, vamos a ver aquí en el desarrollo de este pasaje que el arca donde ellos entraron es una figura. Les mencioné que las pieles de los animales eran una figura del cordero que había de morir. Bueno, ahora el arca también es una figura donde nosotros podemos entrar en estos días y que nuestra familia se salve también. Bueno, esta frase: con temor preparó el arca y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ya entendemos cuál es esa justicia que debe ser cumplida, exactamente como Cristo, ¿verdad? La salvación de la familia de Noé se cumplió en tres sentidos. Vamos a ver que en Isaías 61:10 dice: me cubrió con manto de justicia, con ropas de salvación me atavió.
Bueno, ahí habla de la vestidura de Cristo, tan valiosa, que dice: como a novio me atavió y como a novia ataviada con sus joyas. Eso habla la vestidura de Cristo. Entonces, vamos a ver que esa vestidura cubre tres aspectos al mismo tiempo. Primero, lo que Dios proveyó en aquel mensaje es que se salvase de la condenación por la culpa de sus pecados. Dios había anunciado en Génesis 6 un juicio universal sobre toda la humanidad y lo avisó a través, se lo entregó a Noé para que lo supiera y para que lo avisara. Bueno, aquella generación no creyeron que iba a venir un diluvio universal. Eso era algo que todavía no se veía, inconcebible. Bueno, dice que Noé tuvo tanto temor a aquel aviso que él preparó el arca. Entonces, primeramente, lo salvó de la condenación y por esa fe condenó al mundo. Acabamos de ver que él fue heredero de la justicia. Dios lo declaró justo, ¿verdad? Vamos a ver adelante, dice: Noé, varón justo. ¿Por qué justo? Por la vestidura de Cristo. Él aceptó, como Adán y Eva, ser vestido de Cristo, aunque Cristo todavía no venía a este mundo, pero iba a venir. Y Noé creyó en el que iba a venir y dijo: sí, yo lo quiero tener. Bueno, esa fe lo salvó de ser condenado con aquel mundo antiguo. Dice que por su fe condenó al mundo. Bueno, es un testimonio de un creyente que creyó el aviso de Dios, y ese creer es el testimonio que condena al mundo de los que no creen. Nadie puede alegar ignorancia, puede alegar que él no supo o no oyó o nunca entendió, porque Dios viene levantando testimonios vivos de personas como tú y como yo. Creemos a Dios, creemos a su palabra, creemos a sus avisos. Entonces, Noé se salvó de esa condenación por la fe en Cristo. Dice también, dice en Génesis 6:8, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Gracia es que él encontró la manera que Dios le decía cómo salvarse, y esa manera no le otorgaba a él ningún mérito propio como para que Dios le diera la salvación. Bueno, gracia es un favor inmerecido o un regalo que no mereces. Y Noé, en su temor, buscó en la presencia de Dios cómo podía él salvarse igual como los otros que estaban condenados a morir. Bueno, Dios le mostró, le habló de Cristo, como Dios nos habla a nosotros igualmente. Todo lo que necesitamos oír y saber y ver, Dios no escatima. Dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Bueno, Dios no escatimó en hablarles, en hacerles entender, y no una vez, sino hasta que creyeron. Y los otros sellaron en su corazón: no creo, no quiero. Bueno, aquí dice: Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Le preocupó
aquel juicio. Le preocupó, tuvo temor. Hay un versículo en Mateo, no me acuerdo la cita, pero dice: el que busca, halla; el que llama, se le abrirá; el que pide, recibe. Bueno, eso es un principio general para cualquier cosa que tú necesites y que Dios la tiene. Bueno, Noé buscó gracia, buscó que Dios no lo incluyera en aquella generación, buscó perdón. Por gracia somos salvos. Y dice que él halló gracia. También dice que él no está lejos de los que le invocan, de los que le buscan de veras. Entonces, si Noé halló gracia, los demás podían haber hallado gracia. ¿Y por qué no hallaron? Porque no les interesó tener una salvación dada por Dios. Y entonces Dios le habló a Noé, igual a su familia, de que esta sería la manera, si ellos creían en este varón perfecto, el Hijo de Dios, que vendría a entregar su vida para pagar la culpa de sus pecados. Cuando dice que Noé halló gracia, implícitamente está diciendo que Noé y su familia eran pecadores. Y si necesitaban ese favor de Dios, pues es porque ellos eran pecadores también. Bueno, entonces en Efesios 2, 8 y 9 dice, también en Génesis 6, 9 nos da esta frase: Noé, varón justo. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y en Efesios 2, 8 y 9 dice: por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Halló gracia, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Noé y su familia no podían presumir que ellos, por buenos, por ser diferentes, se iban a salvar. No por obras, para que nadie se gloríe. En un sentido, Dios tiene misericordia de todos, porque todos hemos pecado. Entonces, estamos viendo cómo esta es la manera de Dios desde el principio de la humanidad. Hoy en día está tan vigente este aviso y la manera como Dios quiere salvarnos de un mundo pecador. Ahí es donde Él viene a buscarnos. Así como vino a aquel mundo de la antigüedad a buscar a Noé. Noé y su familia fueron salvos por la fe en Cristo crucificado. Y en ese hecho que se narra en Génesis está este versículo, exactamente como dice en 1 Corintios 6, 9. Dice, y esto éramos nosotros, pero dice, mas ya habéis sido santificados, ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto fue lo que Dios hizo con Noé y su familia por la fe. Santificar es ponerte aparte, bajo abrigo, bajo la sombra del Omnipotente. Cuando Dios te santifica te pone lejos del juicio. Tú ya no estás destinado al juicio. Dice, eso es lo que la Biblia llama santos. Los santos son los que creen en Cristo y por esa fe Dios los pone aparte de los que están condenados. Santos o santificados es la obra de Dios, no es la obra del hombre. Ser santo, no. Ser santo
significa que Dios te toma bajo esa vestidura y te pone aparte para otros planes, no para juicio. Ya te santificó, ya te lavó de todo tu pasado, dejó tu récord, tu expediente en blanco. No hay nada que te condene. Eso se llama justificado o hecho justo. Y lavado es cuando Él deja en blanco todo tu récord. No hay un récord que te condene. Bueno, esa es la obra que Dios hace cuando tú crees en Cristo. Cuando crees que por medio de Él Dios puede llevar a cabo esta obra. Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, un segundo sentido de la salvación era el presente. En los días de Noé, su familia y él se iban a salvar por medio del arca en su vida presente para no perecer. El segundo sentido de su salvación fue por la fe en el Cristo resucitado. Se salvaron de perder sus vidas en la corriente pecaminosa de la generación de su tiempo, al ocuparse en la construcción del arca. Dice que no era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Esta frase es lo que podemos ver de qué manera se salvó de ser arrastrado, atrapado en los pensamientos, en las maneras, en sus obras, en sus abominaciones. ¿De qué manera? Caminando con Dios. Y esta es la provisión de Dios cuando nosotros recibimos a Cristo. Podemos caminar con Él porque hemos decidido aceptar a Cristo como nuestro Salvador, y aún así seguimos viviendo en este mundo igual que Noé y su familia. ¿Cómo salvarnos de esa filosofía del mundo, de la vanidad, de la arrogancia, del orgullo, de la soberbia, de la idolatría, de la inmoralidad, de la vanagloria del hombre? ¿Cómo salvarnos? Cristo venció todo eso. Y si Él vive en nuestro corazón, Cristo entra a nosotros después de haber resucitado. Cristo no se quedó en la cruz. El testimonio de la palabra de Dios es que Él fue bajado de la cruz, que fue sepultado y resucitó. Y así resucitado Él viene a tocar la puerta de nuestro corazón. La resurrección habla de su poder para haber vencido el pecado, haber vencido a Satanás, haber vencido la muerte, y su resurrección y las huellas en sus manos de los clavos y en sus pies hablan que Él venció, y luego viene como vencedor victorioso a tocar la puerta de mi corazón. Tú puedes caminar conmigo por la fe en mí. Bueno, esto le fue dado a Noé y a su familia, que ellos podían caminar con Dios por medio del Cristo que iba a resucitar, que iba a vencer todo. Y era el Cristo en el que ellos creían. Y por eso dice que Noé caminó con Dios. Era perfecto en esas generaciones, no en cuanto a la perfección de Dios, sino en cuanto a su corazón, en la fe que Dios quería ver en él. Su fe era la que Dios demandaba. Dice, con Dios caminó Noé. Bueno, en este aspecto Dios nos salva también. Cuando recibimos a Cristo nos salva para la eternidad, nos salva de la condenación, y por su resurrección que venció la muerte, nos da la vida eterna. En su resurrección Él abrió las puertas del cielo para los que creen en Él.
Bueno, pero seguimos aquí. Como Noé, después de recibir aquellos avisos, vivió 120 años anunciando lo que Dios le había dado a conocer, de cosas que aún no se veían. Bueno, por esa fe, él pudo caminar con Dios y no ser atrapado en aquella manera. Exactamente las mismas ataduras, las mismas cadenas de todas las formas del pecado que vivimos hoy, se vivieron en aquella antigüedad. No hay nada diferente, los tiempos cambian, las culturas cambian, la historia cambia, pero el corazón del hombre es el mismo en sus maneras de pecar. La avaricia, la codicia, la idolatría, la inmoralidad, las abominaciones contra Dios, la ofensa contra Dios el Creador, sus cuerpos, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, dice en la Biblia, y se refiere a aquellas generaciones. Deshonraron sus cuerpos de tal manera que se acostaron hombres con hombres y mujeres con mujeres. Es el corazón del hombre para pecar, como que busca en su naturaleza toda la saciedad del pecado, saciarse y saciarse, experiencias de corrupción. Es insaciable, esa es nuestra naturaleza. Entonces, ¿cómo Noé pudo guardarse de aquella inmoralidad? ¿Cómo pudo guardarse de aquella vanagloria del mundo o de los hombres vanos? ¿Cómo pudo salvarse él de los ídolos? Caminando con Dios. Esta es nuestra arca. ¿Y cómo supo Noé todo eso? Como Dios persiste en hablarnos y hablarnos, y este mensaje dice en la Biblia que se predica en todo el mundo bajo el cielo. Dios no cesa. Ahorita vamos a ver un pasaje en que Dios habla de Noé como un pregonero de justicia, anunciando el evangelio de la justicia. Bueno, en ese sentido, ellos fueron salvos de no ser arrastrados en aquella corriente terrible. Dice que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre, que sus pensamientos eran de continuo el mal. Raeré de la tierra todo ser que he creado. Bueno, en este sentido, Dios está viendo este mundo, está viendo y también ha anunciado un juicio que viene, el juicio de Dios cuando Cristo venga a juzgar al mundo pecaminoso. Entonces, Él va a venir en persona y en un sentido los pecados son más profundos porque tenemos el testimonio de la gloria de Cristo en su santidad, en su verdad, en su fidelidad, en su ternura, en su mansedumbre. Nosotros tenemos una influencia continua en todas las generaciones. Jesús, el Hijo de Dios. Ese es el estándar, es la referencia de la santidad que Dios nos habla. Bueno, nuestros pecados son más profundos, aunque sean las mismas maneras. Y Dios va a juzgar este mundo. Ahora dice, ¿cuál es el mensaje para ti que eres un creyente? Que tú aprendas a caminar con Dios. Porque tienes familia, tienes tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus familiares, tus conocidos, tus amados, y tu vida puede influenciarlos para que ellos también reciban
a Cristo, caminando con Dios en los principios de Dios. Bueno, vamos a hacer aquí una pausa y continuamos con este tema que estamos viendo.